pero bueno, corre por mi cuenta. Qué placer poder charlar con Leandro Santoro, escucharte sobre todo. Sí. ¿Cómo andas, querido? ¿Bien? Bien, loco. Bueno, Muy bien. a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo ves, porque sos parte del armado opositor, cómo se está encaminando? Todavía es prematuro. Ajá. A ver, no te voy a mentir. Me gustaría decirte, está todo listo, hay programa, hay equipo, hay unidad. No sucede. Creo que la gente se da cuenta. Tampoco me desespera demasiado, Bien. porque me parece que hay mucha ansiedad en los medios de comunicación por resolver una candidatura y por anticipar un escenario que todavía demanda más de un año y pico. La vez pasada creo que lo discutían ustedes con el Gato Silvestre, si era tiempo o no era tiempo de lanzar las candidaturas. Sería ideal, pero el hecho de que no esté tampoco me desespera. Sí creo que la Argentina lo que necesita es construir un proyecto de país alternativo al de Milei. Porque ustedes recién se hacían la pregunta sobre la unidad. Es verdad que la unidad te puede quitar efectividad política, pero sin unidad no se puede ni ganar ni gobernar. La derecha lo primero que hizo para ganar la elección y después para gobernar es unificarse. O sea, es imposible, la sociedad está fragmentada, el sistema de partidos y la representación política está fragmentada. Cualquiera que aspira a gobernar la Argentina va a tener que construir unidad. Después lo que tenés que tener es programa, oficio, capacidad de interlocución, seriedad, profesionalismo, responsabilidad. Son todas características que no abundan en el sistema político y que tal vez en la ausencia de ellas se explique el fracaso de la experiencia del Frente de Todos. Sí. Pero no significa que porque al Frente de Todos le fue mal, digamos, haya que descrear de la unidad, porque cualquiera sea el próximo presidente, va a tener que sentar alrededor de su mesa a un conjunto de gobernadores, un conjunto de intendentes, a un conjunto de diputados, un conjunto de senadores y a un conjunto de fuerzas sociales y políticas que le permitan construir el poder necesario para llevar adelante un proyecto. Quizás te voy a plantear una falsa disyuntiva, decime si es así. Lo que viene o lo que debe enfrentar a esta derecha, ¿debe ser más la lógica de un frente o cierta radicalización de lo opuesto al gobierno? No, es un frente. No sé qué significa radicalización. Yo creo que hay un temor en el sector no mileísta a la tibieza. Entonces, está todo el mundo con la tesis de que lo anterior fracasó porque había tibieza, había desorientación ideológica, etc. Algo de eso hay, pero ojo, porque la discusión en la Argentina no es sobre la radicalidad o no la radicalidad, sino sobre el rumbo. A ver, si vos me decís, che, hay que radicalizar un proyecto de producción, de creación de empleo, de distribución de la riqueza, sí. Ahora, hay que ver qué entiende la gente por lo de radicalidad también, porque yo creo que nosotros, por otro lado, tenemos que juntar. Si la Argentina no es capaz de juntar al campo con la industria, a la ciencia y a la tecnología con la producción, al Estado y al mercado, a la provincia de Buenos Aires con la provincia de Santa Fe, con Mendoza, con las provincias que producen, digamos, para las economías regionales, no hay proyecto de país. ¿Entendés? Entonces, venir a la tele a tirar consigna, a mí no me convoque para eso. Yo sé cómo hacer para tocar el malestar de la gente que mira C5N. Si yo te dijese acá, no, acá lo que hay que hacer es profundizar una línea política y pensar solamente en nuestro proyecto porque todo el otro fracasó, eso conecta con el malestar, pero eso es manipular a la gente. ¿Vos querés gobernar la Argentina? Tenés que tener claro el rumbo, tenés que tener claro para qué lo vas a hacer y tenés que tener la capacidad de sintetizar diferencias. Si no, es imposible. Y ni entremos a hablar después de la discusión de lo que pasa con la justicia, porque además sí, claro. O sea, hay que tener poder político. Mi teoría acerca de por qué fracasó el gobierno anterior fue porque no tuvo teoría del poder. No tuvo el espacio en la teoría del poder. No discutieron sobre el poder, sobre cómo se acumula el poder, sobre cómo se desgasta el poder, sobre cómo se gestiona el poder, cómo se ejercita el poder, cómo se vincula el poder político con el poder económico. Todo ese debate está ausente. No, así no volvemos después al tema unidad. Venga. Vuelvo con la pregunta de unidad en particular porque quizá no soy claro en este aspecto. Una cosa es unidad y sintetizar y otra cosa es que no haya conducción. Posiblemente lo que ocurrió en el Frente de Todos es no había un liderazgo, no había una conducción. Una cosa es unidad con conducción y otra cosa es unidad sin conducción o con conducciones desordenadas. A eso me refiero. No, eso estoy de acuerdo. Es con conducción y también con claridad conceptual acerca de dónde hay que llevar el país. Porque la conducción también puede ser un fenómeno de carácter emocional. Y eso sería insuficiente. Es conducción y claridad acerca del rumbo. Entender qué es lo que se está discutiendo hoy en la Argentina. Si no entendemos lo que se está discutiendo y lo único que hacemos es tocamos las emociones de la gente para ver si tenemos más reproducciones en Instagram o si logramos convertirnos en virales, no entendemos nada. Y esto es lo que está pasando no solamente en la oposición, sino en el conjunto de la política hoy.
No se analiza conceptualmente lo que está ocurriendo. A mí me parece que Milei es una ruptura, ¿no? Yo siempre digo que Milei no es el principio de nada, sino que es el fin de una etapa, donde otra vez el proceso de despolitización se profundizó, distancia entre algunos dirigentes de la política y la sociedad, y que eso todavía se está reconstruyendo. Cuando yo veo de cómo conviven, o mejor dicho, cómo le cuesta convivir entre los acuerdos lógicos que tenés que hacer en la política, que te tenés que sentar, como vos decís, con todos los sectores, y quizás la ansiedad, o del periodismo, mejor dicho, de la sociedad, en que quiere ver algo que ya esté un poco más resuelto. La idea que tengo, y la comparto para que nos des tu opinión, es que los ritmos de un sector de la dirigencia son unos y están muy distintos a los ritmos del pueblo, de las necesidades. No lo digo por nadie en particular, pero digo, es esto, es el acuerdo de necesito armar la lista para que me entre la colectora. Lo voy a cambiar. Yo creo que hay un sector de la dirigencia que conecta con los problemas de la gente y hay un sector que conecta con los problemas de la política. Bien, ok, está bien. ¿Entendés? O sea, yo cuando asumí el 10 de diciembre del año pasado la legislatura, en mi banca la legislatura porteña, y dije, mi primer proyecto es desendeudamiento familiar. Sí. Cuando nadie planteaba desendeudamiento familiar, lo dije porque tenía perfectamente claro que se estaba rompiendo la cadena de pagos, que la gente estaba tomando deuda para mantener un ritmo de vida que estaba perdiendo, que había gente que confiaba en Milei, pero que se le iba a terminar poniendo en la frente porque el modelo económico no iba a generar crecimiento, ni empleo, ni ingresos más importantes, y porque además veía que había gente que estaba desesperada que no llegaba a fin de mes. Eso lo vi al toque, pero porque una cosa es tener los pies en el barrio y otra cosa, cosa es vivir adentro de un microclima. Después tenés otro sector de la dirigencia política que, como decís vos, especula en relación a su futuro personal o hacia su capacidad para condicionar al que venga o construir poder político o lo que sea. Eso tampoco nos asustemos. El tema es que los que tenemos los pies sobre la tierra y tenemos la capacidad de conectar con los problemas de la gente, tenemos que tratar de hacernos sentir más que los otros, porque en algún contexto eso es la diferencia entre que un proyecto político triunfe o que fracase. Perdón. ¿Se puede escindir eso de construir poder por un lado y hacernos cargo de los problemas de la gente por otro? Hay que hacer las dos cosas. Yo sería un hipócrita si te dijera que no pienso en los problemas de la política. Lo que no se me ocurre es venir a la televisión a decir el problema de la política es la reelección de los intendentes. ¿Me entendés? O tratarlo como si eso fuese un tema, ¿no? Ahora, si vos me preguntás, porque acá entramos y salimos de esa lógica, la lógica de la gente, la lógica de la política, porque además los canales de noticias tienen esa peculiaridad, que es que el público está tan politizado que le interesa cómo carajo vamos a resolver el quilombo que está dejando Milei, pero también le interesa saber cómo va a cerrar la interna del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Correcto. Y ustedes se ríen. Qué turro que son. Yo vengo a pero este tonto se ríe. Me encanta. No, pero vos decís porque los canales de noticias, está bien. No, porque es así. Sí, está bien, pero quizás es por la falta de respuesta. No es tu caso, sinceramente no es tu caso. Pero es la falta de respuesta. Digo, yo creo que hay algo en... Milei es la resultante no de un mal gobierno. Milei no es presidente, creo yo, porque la gestión del Frente de Todos no fue buena. Ojalá fuese simplemente eso. Exacto. Pero no, es mucho más, es un proceso mucho más largo. Global. Sí, global. Ahora, ese proceso de desgaste de la política, de una sociedad que perdió esperanza o dejó de creer que se podía ser parte de la política y transformar, las propias internas del gobierno, también el rol del periodismo, que a lo mejor en vez de profundizar con las discusiones íbamos a buscar detalles menores. A mí me da la impresión que hay una sociedad muy distinta a la sociedad de la pandemia, con las consecuencias de la pandemia, muy distinta a la sociedad de Macri y muy distinta a lo que vivió con el kirchnerismo. Yo no sé si logramos entender como sociedad que este proceso es distinto y que la gente ya empieza a notar qué le molesta a la gente de la interna, pero no te quiero meter en la interna porque... que entienden que es una discusión cuando dicen, vos recién lo decías, lo importante es la unidad política, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién puede creer que entre Cristina y Axel hay diferencias de país? No. Como vos. No sé. No las hay. No, supongo que no, o sea... Y a veces suena como, che, es la excusa para en realidad blanquear que hay una interna que es por otros motivos. Sí. Todos, porque no es una única interna esa. Por eso, tampoco dramatizar. Claro, bueno, está bien. Okay. Creo que el problema es no cuando se discute de poder, cuando solamente se discute de poder. Bien. Ese es el punto. Okay. A ver, venir acá a explicar cuál es mi posición en relación a los quilombos internos. No. Pero, a ver, yo no tengo problema en hacerlo, que me lo pregunte Toto. Tengo que le gusta meter la mano ahí. Sí, le gusta. No tengo drama. Ahora, el tema es cuando es solamente eso, Fer.
Sí, ¿entendés? cuando es solamente Cuando eso. es Ok. solamente eso, entonces si la política es solamente eso, se transforma en una clase política, que es lo que decía vos. Y yo no creo en las clases dirigentes, en las clases políticas. Si hay clase dirigente es una sociedad jerárquica y estratificada, entonces no es la sociedad en la que yo quiero vivir, ¿entendés? Ahora, ¿cuáles son los problemas de la gente? Está claro, hay un problema con los ingresos, primer problema. Sí. ¿Tá? Los ingresos se caen, los gastos fijos aumentan, la gente se endeuda, hay un problema grave porque hay un sector de la política que no la ve. Segundo problema, Milei está llevando a la Argentina hacia un esquema de ganadores y perdedores, donde son mucho más los que pierden que los que ganan. Y esto me parece que no está lo suficientemente claro, porque hay un sector de la sociedad que está ganando, hay un sector mayoritario que está perdiendo, pero hay un sector en el medio que le está yendo mal, pero que se niega a aceptar una realidad que muchos de nosotros advertimos desde el principio, que es que más temprano que tarde o se va a quedar sin empleo o va a tener que complementar ingresos con otro empleo y que lamentablemente lo que ya sabemos, que la capacidad de ascenso social en este proyecto de país está muerta. Ahora, ¿cómo interpelamos ese sector? Porque el tipo que ya sabe de entrada que Milei iba a hacer algo parecido a lo que hizo Martínez de Oz o lo que se hizo durante el menemismo, ya está acá, ¿no? La persona que de ninguna manera va a reconocer la realidad, o que porque le va bien, porque forma parte de ese 10% que le va muy bien, o de ese 20% que más o menos algo le derrama de ese 10% que le va bien, lo va a seguir votando. El problema son los que están en el medio, los que tienen esperanza frágil, los que les está yendo mal, pero no están dispuestos a reconocerle a la familia que se equivocaron en el votarlo a Milei, los que saben que no lo quieren votar a Milei, pero no encuentran a quién carajo votar, porque miran y dicen yo no quiero volver al pasado, y ahí es donde yo pongo un asterisco, che, escuchemos esto. Porque la discusión, si la fija el gobierno, es futuro o pasado. ¿Y sabe cuál es el resultado de esa discusión? Perdemos. Nosotros lo que tenemos que discutir es arriba o abajo. Es otra lógica el rumbo. La Argentina tiene que despegar. Y no va a despegar concentrando la riqueza en tres rubros: minería, energía y finanza. Va a despegar si entiende que tiene que asociar el sistema científico-tecnológico con la producción, si entiende que tiene que redistribuir la riqueza generando empleo de calidad, si entiende que tiene que traer inversiones, Fernando. ¿Qué vamos a dejar? ¿Que la derecha se quede con la bandera de las inversiones? La discusión es a dónde van esas inversiones. ¿Van a la timba financiera o van a la economía real? Sí, ¿y con qué mecanismos, no? Porque el Por RIGI eso, es una cosa... exacto. Claro. Pero eso es lo que hay que discutir. Y cómo carajo se construye un proyecto de país donde la distribución del ingreso, que tiene que ser prioridad, se dé fundamentalmente a través del empleo. Porque esto es lo que cambió en la sociedad que decías vos recién. Durante el 2010, durante la década ganada, yo creo que al principio el kirchnerismo generó millones de puestos de trabajo formales y eso alcanzó para mejorar sustancialmente las condiciones de vida de la gente. Pero después de la crisis del 2008-2009, que fue una crisis global también, empezó un proceso acelerado de distribución secundaria del ingreso, que es la que se da a través de los subsidios, los programas. Ese modelo que se dio en toda América Latina es lo que entró en crisis con esa generación que vive del Rappi o que vive de la economía de aplicaciones, con esa generación que siente que no tiene derecho porque el Estado no le interpreta. Ese es el modelo que entró en crisis. Voy a decir, no, planes sociales, no, salud pública, yo no quiero ni planes sociales y si puedo no voy a la salud pública. ¿Qué pasó ahí? ¿Me entendés? ¿Qué pasó ahí? Esa es la discusión para saltar el debate atrás o adelante. ¿Me entendés? Y por eso yo creo que tiene que ser arriba o abajo. Hay que discutir cómo se construyen bienes públicos de calidad, cómo se construye un modelo de distribución del ingreso donde la distribución primaria, que es la del salario, sea la que le permita a la gente sentir que con su esfuerzo y a través del mérito puede progresar. El punto, y con esto cierro, perdónenme lo largo, es que es la igualdad lo que hay que discutir acá. O si querés, para decirlo más claro, la lucha contra la desigualdad. Porque no hay mérito en una sociedad desigualitaria. Por eso hay que discutir un sistema tributario progresivo. Por eso hay que discutir que no es solamente la libertad, es la libertad y la igualdad. Si nosotros no instalamos la necesidad de plantear un debate profundo sobre cuál es el modelo de desarrollo, lo vamos a confundir con el extractivismo. El extractivismo, que es el RIGI, no es desarrollo, macho. Viste que Milei decía, yo soy especialista en crecimiento económico con y sin dinero. Sí, ya sé, con dinero para la minera, para los bancos y para las petroleras, y sin dinero para todo lo demás. Claro. Ese es el modelo. ¿Toto? Sí, Leandro, no te voy a preguntar por la interna, pero es un derivado. Pero Cuando viniste acá 2 meses atrás, generaste bastante polémica porque dijiste necesitamos un vocero económico. Sí. Se abrió todo un debate y empezó, creo que porque estaba latente, porque se dio la discusión, empezaron todos planteos sobre la economía. Empezó la discusión sobre el tema del equilibrio de las cuentas, qué hacer con el fondo, qué hacer con la deuda, cómo desarrollar la economía, el dólar. Empezó toda una discusión
suelta, pero una discusión al fin, que creo que está en el fondo de lo que vos decís. Sí, tal cual. Lo que a veces parece faltar es la correa de transmisión entre esta conversación, que parece muy estructural o muy abstracta, si se quiere, o muy de macro, con el día a día. Y es donde vos ponés un poco ese eje. Lo que no ocurrió es que haya aparecido un vocero. No sé si el vocero lo tenés vos, sos vos, lo tiene que dar algún sector en particular, son varios. ¿Yo le puedo pedir algo a las autoridades de 5N? Sí. No va a pedir bueno. Que no pregunte más el Si Tuti me van a Bañez. poner todo el tiempo en el rol de que tengo que dar explicaciones por la oposición, denme la No, lapicera, viejo, no, porque no. es una cosa de loco. Vengo acá todo el tiempo y me... A ver, vengo acá La todo el tiempo lapicera, y yo te doy la lapicera, No, no, tomá, a ver, te la doy. Yo te voy a explicar, yo te explico una cosa, Toto. Vos Vamos a decir dijiste- las cosas como son. Yo pero soy vos dijiste aliado, solo lo del aliado, escuchame un minuto. lo del vocero. Yo soy aliado del peronismo. Sí. Soy aliado del peronismo, no soy un hombre del PJ. Sí. Acá hay una discusión central que la tienen que dar las autoridades del PJ. Primer punto. No jodamos con esto. Segundo punto, si querés, el primer punto para discutir acá es qué van a hacer con la provincia de Buenos Aires. ¿Querés hablar de verdad? Es este el quilombo. Sí. Bueno, tercer punto, esto para discutir la cuestión de las listas, del poder. Tercer punto, no puede pasar lo que pasó el gobierno pasado, doble comando no puede pasar. Sí. Tiene que haber una interna que valide un liderazgo nuevo, Ok. no solamente un acuerdo político. Tiene que haber votos, porque si no, no se puede construir ese consenso. Para que haya un rumbo, tiene que haber un liderazgo que tenga representación popular, que pueda sentar en la mesa otros actores. Y por último, hay que entender qué es lo que está pasando. A ver, ¿por qué los gobernadores hacen el papel que ustedes estaban describiendo? Por un montón de motivos. Algunos porque tienen flaquedad ideológica, otros, si querés, porque son malas personas, otros porque son unos tránsfugas, pero seguramente hay también quienes dicen, che, ¿qué pasó con la actividad económica? Se desplomó. ¿Y cuál es la primera consecuencia de eso? Me cae la recaudación. Las provincias son las que le tienen que pagar los salarios a los docentes, a los policías y a los médicos. Si esto sigue así, el quilombo de la Argentina va a estallar en el interior primero, porque no van a poder pagar salarios. ¿Y sabés cómo termina esto? Y acuerden lo que les estoy diciendo hoy, emitiendo bonos. Porque como se está desplomando, se cae lo que recaudan por coparticipación y se cae lo que recaudan por ingresos brutos. Y vos tenés un tipo como Milei que un día, y yo no puedo creer cómo esto no fue un escándalo nacional, mirando a la Cámara dijo, ¿saben qué? Gobernador que no me acompaña, gobernador que le fundo la provincia. Entonces, lo que está pasando en la Argentina es de una gravedad terrible, que hay que salir de la lógica del AMBA. Porque yo he tenido la suerte... Ahora, está bien, Leandro, está bien, es así, pero digo, la única, no pretendo que dé respuesta por los gobernadores también, ¿eh? No, lo que estoy diciendo es, pero si la única respuesta ante la presión y la vehemencia del gobierno nacional en contra de las provincias es votarle todo lo que piden. Yo no voté nada con el... No te dije, ya lo sé, pero se lo aclaro a la gente. Sí. Porque A Toto, además- claro. No, y a Toto se lo he sé, declarado sí, varias sí, veces. sí, sí. Él le interesa la interna, nada más. Después, como voté en el Congreso, no le importa. Pero No, señor, Nunca- no, no, señor. nunca he votado- Estoy Pará. tomando una No, ya sé, base ya de lo sé. que Te vos estoy haciendo un dijiste chiste, respecto pará, al, no. al Te discurso estoy haciendo un de la Toto, economía. Que te estoy era haciendo un chiste. Era Te un estoy haciendo un discurso donde había evidentemente una vacante. Sí, nada, quedó claro, a ver, quedó claro. primero. Elogié ese Ya ese sé, punto. ya sé, ya sé. Pero ¿a qué voy? ¿Quieren discutir de verdad cuáles son los problemas de la Argentina? Claro. ¿O vamos a discutir consigna? Porque es fácil venir acá. Yo, a ver, si juego al indignado y digo, uy, qué terrible lo que está pasando, sé que conecto con la gente, pero estoy tratando de utilizar este espacio para decirle a la gente, che, acá hay un problema grave. ¿Cuál es el problema? Que la caída de la actividad está haciendo que caiga la recaudación. Al caer la recaudación, las provincias, que son las que tienen que brindar los servicios básicos, después de lo que fue la reforma del 90, ¿te acordás que las transfirieron? Tienen un problema gigante. Y acá va a haber un quilombo bárbaro también, incluso en la provincia de Buenos Aires, muchachos. Que esto es otra cosa que si querés, a vos que te gusta la interna, que yo no termino de entender cómo no nos damos cuenta que es bailar en el Titanic. Porque en el primer lugar donde vas a tener problemas para pagar los salarios de policía, de docente y de los médicos, va a ser en la provincia, que es donde está el sector industrial, que es el más perjudicado por todo el modelo económico. Entonces, acá hay un problema grave. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo hablaba de un referente económico Sí. o de un vocero económico? Porque lo que hay que hacer es generar confianza para salir de la discusión pasado-futuro. Para mí la discusión es arriba. Milei te lleva abajo, nosotros te vamos a llevar arriba. Como siempre fue, por otro lado, le digo a los compañeros del peronismo, es increíble que los tipos, los empresarios pyme, la producción nacional, que más plata ganó durante los gobiernos peronistas, que esté votando un proyecto político que conlleva, con un tipo de cambio pisado y una apertura comercial, a la destrucción de sus propias industrias. Ahora, hay algo ahí en la construcción del consenso y de la confianza.
Vos tenés que hablar tenés que ir a las provincias a hablar con los productores agropecuarios, con la metalmecánica, con las economías regionales, con los productores, con la gente que contrata gente, con las cámaras empresarias, con los sindicatos. ¿Para qué? Para explicar cuál va a ser tu modelo económico para sacar esto adelante. Y eso es lo que te va a permitir recuperar después la relación con gobernadores y con intendentes. Cuando la sociedad civil se da cuenta que vos la vas a defender. Entonces, el punto acá, compañero, y esta es la clave de toda esta historia, es cómo carajo hacemos para que la economía argentina crezca y derrame, distribuya, porque espontáneamente no sucede. Puede pasar que crezca la economía y se destruya empleo. Para que crezca la economía, aumente el empleo y mejore los ingresos de la gente, hay que construir un dispositivo que empieza por la construcción de la confianza. Sin confianza no hay inversiones, sin confianza no hay distribución del ingreso, sin confianza no se gana elecciones y la única forma de construir confianza es sentarse de verdad, mirar a la gente a la cara y decir la verdad. Un mensaje a la política, porque ya me están despidiendo, mensaje a la política, la única chance de volver al poder y de poder transformar la realidad es mirar a la gente a los ojos y decir, vamos a hacer esto, esta es la verdad, como estamos haciendo esta noche acá. Clarísimo, ¿viste? Hablaste de todos los temas. De todos los temas. ¿Qué arquero que tenía San Lorenzo no sabían ustedes? ¿Y? Sí, lo sabía. Ah, bueno, lo único bueno que hizo... No voy a hablar de la interna del club. Gracias por venir. Bueno, bien.